Bien chicos, vamos a desarrollar hoy día este temita, las culturas clásicas, muchachos, ¿sí? Las culturas clásicas, Grecia y Roma. En el caso de Grecia, obviamente vamos a ver su mayor aporte, que es la democracia. Vamos a hablar un poco de eso, de su desarrollo histórico sobre todo. Y en el caso de Roma, su mayor aporte, el sistema legal, la jurisprudencia, el derecho. Claro que sí. El Perú, por ejemplo, ¿no? Se supone que nos gobiernan leyes, ¿no? Se supone, ¿no? Entonces, somos herederos de Grecia y de Roma. El Perú es una democracia y justamente la democracia empezó en Grecia, en Atenas. Y es un país que vive de acuerdo a ley, el Perú. Y las leyes, la jurisprudencia es un aporte de Roma. Vamos a ir desarrollando entonces esto. Primero veríamos la llamada Grecia Antigua. Muy bien, claro que sí. Y en Grecia Antigua lo que vamos a ver en primer lugar es este desarrollo histórico, ¿no? Primero tenemos las civilizaciones egeas, ahí están, que la conforman tanto Creta como Micenas. Esas son las llamadas civilizaciones egeas, importantes, así es. Luego de estas civilizaciones egeas viene la Grecia arcaica con la llamada época oscura. La llamada época oscura, claro que sí. La época de las invasiones, la época pues bastante violencia, estancamiento cultural, pero también en la época oscura es donde se da pues la formación de las polis, muy bien. Y hay algo que rápidamente se observa, que la península del Peloponeso queda muy pequeña para lo que son las ciudades griegas, y por eso es que los griegos comienzan una política de colonización, de fundar nuevas ciudades a lo largo del Mediterráneo. Acá está la colonización. De ahí viene ya la Grecia clásica, donde destacan básicamente Atenas y Esparta, obviamente. Las guerras médicas, ahí está las guerras médicas. El siglo de oro con el famoso Pericles, gobernante arconte de Atenas, que consolida la democracia, y de ella viene la decadencia. Primero con las guerras del Peloponeso, la hegemonía tebana, muy bien, que marca un debilitamiento de las polis griegas, y finalmente el imperio macedónico con dos personajes importantes, Filipo II y Alejandro Magno. Muy bien, entonces eso es lo que vamos nosotros a desarrollar poco a poco, ¿no? Avanzamos por aquí. El helenismo, que nos está aquí agregando la diapositiva, es la mezcla de la cultura griega con la cultura oriental. Cuando Alejandro Magno conquista el imperio persa y lleva a Alejandro Magno a la cultura griega, a Egipto, a Mesopotamia, Persia, lo lleva hasta la India, esa mezcla de lo griego con lo oriental se denomina helenismo. Aquí está, perfecto, la ubicación geográfica de Grecia. Este es el mar Egeo, ahí está el mar Egeo, hay una serie de islas como las Cícladas. Esta es la Grecia insular, justamente bastantes islas. De ahí está la Grecia llamada peninsular, y finalmente la Grecia continental, ¿no? La península balcánica. En esta isla de Creta, aquí comienza la historia de la antigua Grecia. Bueno, este es un recuento de lo que acabamos de ver: época oscura, época arcaica, época clásica, época helenística. Vamos primero con la cultura cretense. Ahí está. Bueno, Creta es esta isla, ¿verdad? Y los cretenses tenían un dominio de las rutas marítimas, entonces a eso se le llama talasocracia. Muy bien, claro que sí. Importante,
Este arqueólogo, Arthur Evans, es el que logró encontrar, ¿no?, los restos arqueológicos de la antigua Creta. Por ejemplo, el Palacio de Knossos. Ahí está, el famoso Palacio de Knossos. También, por ejemplo, encontró la escritura lineal A, pero que hasta ahora no ha podido ser descifrada. Y también, por ejemplo, las pinturas en las paredes de los templos, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, esta imagen. Los cretenses tenían una serie de juegos donde saltaban encima de los toros, se llama taurocatapsia, y la cerámica polícroma, ¿no? La leyenda del Minotauro está muy relacionada a Creta porque la leyenda, la mitología nos dice que el Minotauro fue encerrado precisamente en el laberinto de Creta. Estas imágenes también, acá se ve reconstruida cómo debió haber sido el Palacio de Knossos, que fue la principal ciudad de Creta. El hacha labris, que es un símbolo también de los cretenses, la diosa Potnia, que dominaba la naturaleza, y los anillos sellos de los gobernantes cretenses. Más murales, este fresco de las damas en azul, o el grifo que tenemos acá abajo, los cuernos de consagración, porque había cierta adoración al toro, ¿no?, consideración al toro en sus ceremonias, y acá abajo sus tumbas circulares llamadas tolos. Bueno, Creta sufre un maremoto fortísimo, la isla queda muy dañada, muy afectada, y a la vez sufre la invasión de los aqueos desde el norte. Muy bien, entonces los aqueos van a asimilar muchos aspectos culturales de los cretenses. Así es. Precisamente quien encuentra la principal ciudad de los micénicos es este arqueólogo, ¿no?, alemán, Heinrich Schliemann. Él encuentra la ciudad fortificada de Micenas. Muy bien. La portada de las Leonas, que es justamente la entrada a la ciudad de Micenas, y dentro de la ciudad de Micenas, Schliemann encontró esta llamada máscara de Agamenón, la máscara de Agamenón, y los templos llamados Mégaron. Estos templos Mégaron son característica de los aqueos, claro que sí. Uno entra al palacio, a este Mégaron, al fondo a la derecha está el trono. Curioso, ¿no?, porque uno diría, profe, al fondo a la derecha que los servicios higiénicos. No, en el Mégaron, al fondo a la derecha, ahí está el trono. Y los micénicos, los aqueos, acostumbraban tener este casco de colmillo de jabalí. Los coches de guerra micénicos, ahí están. Muy bien. Como te dije, los micénicos llegaron a adoptar algunas prácticas culturales de Creta, por ejemplo la escritura. Los micénicos desarrollaron la escritura lineal B, que ha sido descifrada por los lingüistas Chadwick y Ventris. Así es. También las tumbas circulares, como tenían los cretenses. Esta es la tumba de Atreo, circular, semejante a los tolos cretenses. Y la guerra contra Troya. Los micénicos o aqueos, ellos son los protagonistas, pues son los que destruyen Troya, ¿no?, según la versión de la Ilíada. Así es, ¿no?, la guerra contra Troya. Los protagonistas son los aqueos. Pero luego los aqueos sufren la invasión de los dorios. Los dorios traen armas de hierro y se imponen a los aqueos. Acá vemos, por ejemplo, un soldado dorio con su armamento de hierro matando a un aqueo, ¿no? Las armas de bronce de los aqueos no son, pues, para resistir esas espadas de hierro forjado, ¿no? Acá vemos al aqueo justamente con su casco de colmillo de jabalí, que va a ser liquidado por ese soldado dorio. Así es. Esta es la época oscura, como les dije, bastante violencia, pero ahí se forman las ciudades griegas, las polis, las ciudades-estado, y rápidamente la península de los Balcanes queda pequeño, ¿no? Tiene valles muy estrechos, la península de los Balcanes, entonces no hay muchos recursos, que digamos. Por eso es que rápidamente los griegos tienen que salir a fundar nuevas ciudades, ¿no?, a colonizar diversos lugares del mar Mediterráneo e incluso el mar Negro.
Así es, la Grecia arcaica, ¿no? Acá, sobre todo el sur de Italia, como vemos, la llamada Magna Grecia, el sur de Italia, ahí es donde los griegos fundaron varias ciudades nuevas, varias colonias. Las polis griegas, la parte alta de la polis, la Acrópolis, y la parte baja, Astis. Así es. Y entonces aparece la Grecia, poco a poco, ¿no? Aparece la Grecia clásica, donde cada ciudad griega, o sea, cada poli era independiente la una de la otra. Así es. Cada ciudad griega, cada poli griega tenía su propio ejército, su propia forma de organizarse políticamente, económicamente. Es más, muchas ciudades griegas competían e incluso muchas ciudades griegas entre ellas guerreaban. Llegaban hasta ese punto. Por supuesto, por ejemplo, la guerra del Peloponeso, donde Esparta derrota a Atenas. Así es. Entonces, es muy importante entender eso. Es muy, muy importante. Ahora, claro que sí. Eso es lo que siempre debemos tener presente. Y uno se pregunta, ¿no? Entonces, profe, si las diferentes ciudades griegas tenían diferencias y se enfrentaban incluso, ¿cuáles eran sus vínculos de unidad, ¿no? ¿Qué eran lo que los unía, ¿no? Entonces ahí tenemos que decir, por ejemplo, que vínculos de unidad entre las ciudades griegas eran básicamente tres: el idioma, la religión o mitología y los juegos. Los principales dioses griegos tenían juegos. Obviamente el principal era las Olimpiadas de Zeus, las Olimpiadas, por supuesto. Entonces, eso va a ser muy, muy importante, claro que sí, por supuesto. Entonces, ese es el detalle, ¿no? Por ejemplo, en honor a Zeus se hacían las Olimpiadas. Muy bien, así es, las Olimpiadas, que para los griegos era un referente incluso temporal. Cada ciudad griega mandaba representante para las Olimpiadas en honor a Zeus. Muy bien, entonces, cuando uno le preguntaba a los griegos, ¿no? Oye, ¿tú eres griego? Él te decía, no, yo no soy griego, yo soy heleno. Decía. O sea, ellos a sí mismos se llamaban helenos. ¿Por qué? Porque los griegos decían descender de 4 tribus: dorios, aqueos, jonios y eolios. Y esas 4 tribus descendían de Heleno, un personaje mitológico. Ellos se hacían llamar helenos. ¿Y cómo así unían su realidad, ¿no? Las 4 tribus que formaron la Grecia clásica con la mitología? Justamente lo vemos acá. Mira, según la mitología griega, al inicio existía el caos. Pero en este caos surgen 4 entidades: Gea, la tierra; Urano, el cielo; Nix, la noche; y Erebo, el infierno. Gea y Urano van a tener hijos: los hecatónquiros, los cíclopes y los titanes. Precisamente un titán llamado Prometeo, que lo vemos acá, Prometeo crea al primer hombre, Epimeteo, y luego Zeus crea la primera mujer, Pandora. Ambos tienen muchos hijos, pero Zeus había puesto a prueba a Pandora. Zeus le había dado una cajita a Pandora para que no lo abra. Eventualmente Pandora abre la cajita y salen todas las maldades, pero sobre todo Zeus siente que lo han desobedecido. Entonces Zeus manda el diluvio universal. Tras el diluvio queda una pareja, Deucalión y su esposa Pirra. Ellos van a tener un hijo, Heleno. Ahí aparece Heleno. Heleno a su vez tiene 3 hijos: Dorio, Juto y Eolio. Juto a su vez tiene 2 hijos: Aqueo y Jonio. Y ahí están las 4 tribus que formaron la Grecia clásica. Ahí está Dorio, Aqueo, Jonio y Eolio, descendientes de Heleno, y Heleno a su vez descendiente de Epimeteo, el primer hombre según la mitología griega. ¿Te das cuenta? De esa manera, entonces, los griegos unían su realidad histórica, las 4 tribus, Dorio, Aqueo, Jonio y Eolio, con Heleno, y a su vez con el relato mitológico. Muy bien, vamos entonces, ahora sí, a lo que es la Grecia clásica. Ahí está Esparta y Atenas.
claro que sí. Recordemos que Esparta es una poli muy militarizada, muy militarizada Esparta. Ahí están las clases sociales en Esparta: homois, ciudadanos, periecos, campesinos dominados e ilotas esclavos. Y en la organización política, la Jerusía, Consejo de Ancianos, Apeia, Asamblea Popular y Éforos jueces. En el caso de Atenas, hay varios organizadores, pero obviamente destacamos a Clístenes, padre de la democracia, Clístenes. Y las clases sociales en Atenas: eupátridas, clase alta, metecos, comerciantes, dobilios, esclavos. Muy bien, así es. Así es. Y importante también, muy bien, indicar que en Atenas también había un consejo de ancianos, bulé, una asamblea popular, eclesia, el areópago, que era el tribunal. Aquí vemos a Licurgo, que según la leyenda organiza Esparta de forma muy militarizada, y ahí vemos a un soldado griego, o plitas, ¿no? Así se le llamaban a los soldados griegos. La organización política de Atenas. Atenas llegó a la democracia, pero para llegar a la democracia, Atenas tuvo que pasar varias fases, ¿ah? Mira, aquí está. Primero, o sea, como organización política. Primero Atenas fue una monarquía. De ahí fue una aristocracia. De ahí fue una timocracia, ¿no? Donde gobiernan los que más dinero tienen. Una tiranía. Y finalmente una democracia. Con Clístenes, ¿no? Así es, pero es producto de un proceso histórico. Las guerras médicas, perfecto, ahí está, que enfrenta a los griegos contra los persas. Muy bien. Bueno, en esta guerra médica los ganan los griegos con un gran protagonismo de Atenas. En la primera guerra médica tenemos el emperador persa Darío. Ahí está, claro que sí. Importante. Ahí está. Y increíblemente, porque en su momento pareció increíble, prácticamente una sola ciudad griega, Atenas, derrota a los persas en la batalla de Maratón. Ahí destaca Milcíades, este personaje que está acá, que era un líder militar de Atenas. En la Segunda Guerra Médica, con el emperador persa Jerjes, sí se unieron Esparta y Atenas, porque el ejército persa era realmente numeroso. Y si bien Leónidas muere en la batalla de las Termópilas, luego los griegos triunfan en Salamina y Platea, y así derrotan a los persas. Y en la Tercera Guerra Médica, otra vez, Atenas, prácticamente sola, derrota al ejército persa. Entonces, cuando terminan las guerras médicas, claro, es un triunfo griego, pero sobre todo de Atenas, que prácticamente en condición de única ciudad, derrotó en la Primera y en la Tercera Guerra Médica a los persas. Como consecuencia de las guerras médicas vamos a obtener el apogeo de Atenas. Y ahí está el famoso Péricles. Muy bien. Claro que sí, que reconstruye Atenas, por ejemplo, el templo del Partenón, el templo del Erectión. Son templos maravillosos construidos en la época de Péricles. Pero a continuación viene la decadencia, porque Atenas se enfrenta a Esparta, así es, y triunfa Esparta triunfa, pero es un triunfo pasajero, porque Esparta también queda muy debilitada. Tras el triunfo espartano en el Peloponeso, poco tiempo después viene el triunfo de Tebas, otra poligriega, y luego el dominio extranjero. Así es. Ahí está Lisandro, este personaje de acá, Lisandro, importante. Así es, porque él lidera a los espartanos en su triunfo sobre Atenas, pero no valió de mucho, ¿no? Primero la hegemonía espartana, luego la hegemonía tebana y el dominio extranjero. Tenemos acá el Imperio Macedónico con dos personajes importantes, Filipo II y Alejandro Magno. Filipo II es el que inicia la expansión de Macedonia, formando un ejército realmente formidable, conformado por batallones falanges.
Ahí están los batallones falanges. Muy bien. Donde vemos batallones dispuestos de esta manera. Muy bien. Donde cada hoplita, cada soldado tiene una lanza de más de 6 metros llamado zariza. Ahí está. ¿No? Ahí están la zariza. Perfecto. Claro que sí. Y con esos batallones falanges, Filipo logra dominar toda Grecia. Logra dominar toda Grecia. Así es. Muy bien. Importante en este aspecto. Y Filipo II tenía un objetivo mayor, que era invadir el imperio persa, pero fue asesinado. Su hijo de Filipo, el gran Alejandro Magno, cumple el objetivo de su padre, porque Alejandro Magno sí invade el imperio persa. Ahí está, entonces vemos la campaña militar de Alejandro Magno, importantísimo, y esta imagen de acá, que es la batalla de Isos, donde Alejandro Magno, que es este personaje que vemos acá, se está acercando poco a poco al emperador persa Darío III, que es este sujeto que está en medio. Triunfo de Alejandro Magno en Isos, luego en Arbelas, y Alejandro Magno llega hasta la India, y es ahí donde se produce el helenismo. Lo que yo les había manifestado, esta intención que tiene Alejandro Magno de llevar la cultura griega a Egipto, a Mesopotamia, Persia y a la India. Y esa mezcla de lo griego y lo oriental, eso se llama helenismo. Muy bien, ahí está. Vemos por acá, mira, el gran imperio persa. Cuando muere Alejandro Magno, cuando fallece Alejandro Magno, obviamente sus generales se reparten el imperio. Por ejemplo, al general Ptolomeo le queda lo que hoy es Egipto. Así es. Bueno, y vemos ahí está el helenismo, ciudades como Alejandría y su biblioteca y el faro, símbolo de este helenismo, de esta mezcla cultural, ¿no? La arquitectura griega, importantísima. La escultura griega, acá está el discóbolo de Mirón. Y otras ciencias más en la antigua Grecia, por ejemplo el teatro, que empieza con Esquilo. Muy bien, entonces vamos ahora a lo que es la Roma antigua. Vamos entonces a ver ahora el temita de la Roma antigua, importante. Ahí está. Roma se ubica en el centro de Italia, de la península itálica, ¿no? En un lugar dominado por 7 colinas, el llamado Septimontium. El Septimontium. Muy bien, ahí está. Y bueno, vemos acá los aportes de Roma, el derecho, definitivamente, ¿no? El sistema legal, la jurisprudencia, definitivamente ese es el mayor aporte de Roma. Pero también está el idioma latín, del cual proviene nuestro idioma, el castellano. La organización de la Iglesia Católica, claro, en el Concilio de Nicea, ahí se funda prácticamente la Iglesia Católica, ¿no? El cristianismo nicénico, que originalmente se llamó. La arquitectura con el Coliseo o Anfiteatro de Flavio. Muy bien, en cuanto a los orígenes, tenemos acá la famosa... Hay 2 leyendas, ¿no? Primero la leyenda de Eneas, donde Publio Virgilio habla de un príncipe troyano, Eneas, que escapa de la destrucción de esa ciudad, llega al norte del África, donde tiene un breve romance con la fundadora de Cartago, Dido, y Eneas luego llega a la península itálica, donde uno de sus hijos, llamado Julio, funda la ciudad de Alba Longa. Y ahí termina la leyenda de Eneas, porque en esa ciudad de Alba Longa comienza el segundo relato, que no tiene autor porque es una leyenda popular. Claro que sí, ¿no? La leyenda de Rómulo y Remo. En este caso, la leyenda de Rómulo y Remo, perfecto, estos 2 personajes finalmente tienen que fundar una ciudad, y Rómulo y Remo van justamente al lugar de las 7 colinas, el Septimontium, y hacen una apuesta. Remo sube al monte Aventino y Rómulo sube al monte Palatino. Donde pasen más buitres, ahí se fundará la ciudad.
En el Monte Aventino de Remo pasan solamente 2 buitres y en el Monte Palatino de Rómulo pasan 12 buitres. Muy bien, entonces obviamente Rómulo funda la ciudad de Roma. Muy bien, así es. Y bueno, vamos a ver entonces, justamente estos son los periodos históricos de Roma: monarquía, república e imperio. Como vemos, el periodo imperial es el más extenso. Muy bien, aquí están los reyes. Primero está Rómulo, obviamente funda la ciudad de Roma, funda el Senado. Luego está Numa Pompilio, que organiza los cargos religiosos. Luego está Tulio Hostilio, con el cual se invade Alba Longa. Y luego está Anco Marcio, muy bien, que construye el puerto de Ostia. Construye el puerto de Ostia. Así es. Luego tengo por acá la dinastía etrusca. Los etruscos fue un pueblo que vino de la parte norte de la península itálica, pero es un pueblo, los etruscos, que lleva muchas cosas positivas, o en tal caso muchos elementos culturales, ¿no?, a Roma. Por ejemplo, los etruscos construyen el foro, que era una especie de plaza pública en Roma. Los etruscos construyen la cloaca máxima, que es un desagüe para sacar de la ciudad las aguas sucias. Los etruscos comienzan la tradición de construir los arcos del triunfo como celebración de triunfos militares, y también traen la tradición de la pelea de gladiadores, los etruscos. Tenemos como reyes etruscos primero a Tarquino el Antiguo, luego a Servio Tulio, muy bien, y finalmente a Tarquino el Soberbio. Los patricios, que era la clase alta de Roma, ¿no?, los patricios, ellos se organizan y lo sacan del cargo a Tarquino el Soberbio, le dan golpe de estado. Y a continuación, los patricios organizan la República Romana. Con respecto a la sociedad romana, tenemos a continuación los grupos sociales, ¿no? Primero los patricios, ahí están, que eran descendientes de los fundadores, originalmente eran los únicos que tenían derechos políticos, los patricios. De ahí los clientes, claro que sí, que eran dependientes de los patricios, los plebeyos, que era la gente del pueblo, los libertos, muy bien, y finalmente los esclavos. ¿No? Esta sociedad va a ir cambiando a medida que Roma sigue desarrollándose, evolucionando. El sistema social también poco a poco fue cambiando. Tenemos aquí la República Romana. El Senado fue la más importante de las instituciones, formada por 300 paterfamilies, o sea, 300 padres de familia. Ahí está, ¿no? Y tenemos justamente las instituciones romanas, ¿no? El Senado en primer lugar, los magistrados, que ahorita vamos a ver quiénes eran, y las asambleas o comicios populares. Ahí tenemos las magistraturas romanas. Primero las magistraturas mayores, el cónsul, que era el jefe del ejército. Esa era de repente la magistratura más importante, ¿no? De ahí el censor, que se encargaba de todo el aspecto tributario, el pretor, que era el juez, el dictador, que era una magistratura bien curiosa, porque el dictador solamente se nombraba en casos de emergencia, y el dictador acumulaba todos los poderes, pero solamente por 6 meses, solo en casos de emergencia, rebeliones, guerras, qué sé yo. Entonces, el dictador, ¿no? Solamente en caso en verdad de emergencias. Y luego tenemos las magistraturas menores, el cuestor, que era el que se encargaba de la economía, el edil, ¿no?, que se encargaba de administrar una ciudad, y el tribuno de la plebe, que se encargaba de defender justamente a la población de escasos recursos, a los plebeyos. Esa era su función. Había una carrera pública, si uno quería ser cónsul, jefe del ejército, primero uno debía ser, por ejemplo, cuestor, de ahí edil, que administra una ciudad, pretor, juez, incluso censor, muy bien, y luego llegabas a ser cónsul, jefe del ejército.
Entonces, de tal manera que para llegar a ser cónsul, uno primero tenía que pasar, ¿no?, por toda esta dinámica de cargos, muy bien, que se llama cursus honorum. Cursus honorum, muy bien, ahí está. Importantísimo, ¿no? Entonces, de tal manera que el que llegaba a ser cónsul ya sabía ya cómo era la administración del Estado, ya sabía qué cambios quería proponer, si es que esos cambios podían darse o no. Ahí está. Muy bien, entonces tenemos los conflictos sociales. Los patricios era la clase alta y los plebeyos era justamente la gente del pueblo que poco a poco fue tomando conciencia de su situación, y los plebeyos también poco a poco comenzaron a reclamar derechos políticos y los patricios le fueron dando esos derechos políticos. Entonces vamos a ver ahí una serie de cargos o leyes a favor de los plebeyos para darles una igualdad con respecto a los patricios. Por ejemplo, en esta rebelión del Monte Sacro, los plebeyos amenazaron con irse, con abandonar Roma. Si nos vamos, dijeron los plebeyos, que era la gente del pueblo, nos vamos porque acá en Roma los patricios nos tratan mal. Y los patricios, para evitar, ¿no?, que los plebeyos se vayan, los patricios ofrecieron crear un magistrado, ¿no?, nombrar un magistrado que solamente se encargue de defender los intereses de los plebeyos. Y ahí nace el famoso tribuno de la plebe. Entonces, el tribuno de la plebe nace a raíz de esta rebelión del Monte Sacro y como un funcionario que pues va a defender los intereses de los plebeyos. Así es. Ahí están las primeras leyes escritas. Muy bien, la ley de las 12 tablas, claro que sí. Y a continuación vemos las leyes de igualdad social, ¿no? Entonces, las leyes que le van a dar a los plebeyos derechos de igualdad con respecto a los patricios. Por ejemplo, tenemos la ley Horacia Valeria, en donde se le permite a los plebeyos el derecho a apelación. O sea, si una sentencia los plebeyos consideran que no es justa, que se dé una revisión a dicha sentencia, ¿no? Entonces, con la ley Horacia Valeria, los plebeyos tenían derecho a que se les revise la sentencia que se les había dado. Muy bien, luego abajito tenemos la ley Canuleia. Con la ley Canuleia se les permite a los plebeyos casarse con patricias. Muy bien, entonces una ley de igualdad social. Luego tenemos la ley Olgunia, que permitía a los plebeyos acceder a cargos religiosos, y abajito la ley Licina, que le permitía a los plebeyos acceder a cargos políticos. Entonces, como te darás cuenta, estas leyes, vuelvo a repetirte, son leyes de igualdad. La ley Horacia Valeria, que los plebeyos tengan derecho a que se les revise su sentencia. La ley Canuleia, los plebeyos tienen derecho a casarse con una patricia. La ley Olgunia, los plebeyos tienen derecho a ocupar cargos religiosos. Ley Licina, los plebeyos tienen derecho a ocupar cargos políticos. Y falta una ley más, falta la ley Ovidia. Con la ley Ovidia, aquellos plebeyos que hayan ocupado cargos políticos también podían acceder al Senado, que era la máxima institución. Ya con eso habían logrado prácticamente plena igualdad, ¿no? Podían haber entonces senadores plebeyos. Muy bien, entonces, solucionado los romanos estos problemas sociales, ¿no?, que tenían, una vez solucionado esto, Roma comienza a expandirse. Comienza la expansión de Roma, primero en la península itálica, claro que sí. Ahí está, primero en la península itálica. Entonces, de esa manera se van a expandir entonces los romanos, claro que sí. Ahí está. Y luego de consolidar su posición en la península itálica, vienen las guerras púnicas. Las guerras púnicas, muy bien, para el dominio del mar Mediterráneo, donde Roma va a derrotar a Cartago en 3 guerras terribles, pero que Roma logra sacar adelante, ¿no? La primera guerra púnica, los romanos organizan una flota, no era un pueblo de marineros, pero se ven obligados a hacerlos para poder derrotar a Cartago.
los romanos organizan una flota naval y derrotan al rey de Cartago, Amílcar Barca. Así es, se firma el Tratado del Ebro. Luego, en la Segunda Guerra Púnica, destaca el general cartaginés Aníbal, porque Aníbal incluso trató de formar un ejército de elefantes, imagínate, para invadir Roma. Sus elefantes se murieron, ¿no?, al tratar de cruzar los Alpes. Con un elefantito nada más llegó al norte de Italia, pero suficiente, porque Aníbal derrota a los romanos en la batalla de Canas. Y aunque después se descuida, los romanos se reorganizan y lo derrotan a Aníbal en la batalla de Sama. Muy bien, la Tercera Guerra Púnica es simplemente la destrucción de Cartago y la reafirmación de que Roma va a dominar el mar Mediterráneo. Muy bien, consecuencia entonces de las guerras púnicas, Roma va a dominar el mar Mediterráneo, ¿no? Acá tenemos un símbolo de Roma, perfecto, así es. Bueno, vamos entonces con las guerras civiles. Así es. Muy bien, estas guerras civiles se dan por los reclamos de los plebeyos de las tierras que se habían conquistado. Lo que pasa es que a medida que Roma se extiende, gran parte de los territorios se lo quedaban los patricios y los plebeyos comienzan a reclamar eso, que también se les ceda tierra a ellos. Vemos acá a dos hermanos que fueron tribunos de la plebe, los hermanos Graco. Ellos reclamaron tierras para los plebeyos, no les hicieron caso, incluso los mataron. Y bueno, entonces las guerras civiles. Esta es la primera guerra civil donde Lucio Sila derrota a Cayo Mario. Lucio Sila representaba a los patricios. Muy bien, triunfo de los patricios con Lucio Sila. La rebelión del esclavo Espartaco, muy bien, Espartaco fue derrotado por Marco Craso. Esta es la segunda guerra civil, hoy llamado también primer triunvirato. Ahí está. Marco Craso, Julio César y Pompeyo. Craso muere y Julio César se enfrenta y derrota a Pompeyo. Ahí está, Julio César derrota a Pompeyo. Previamente, Julio César había conquistado las Galias, lo que hoy es Francia. Muy bien, sí, Julio César conquista las Galias, ahí está. Y en la batalla de Farsalia, Julio César derrota a Pompeyo. Julio César se proclama dictador vitalicio. Julio César, justamente en esa persecución que él hace para matar a Pompeyo, Julio César había llegado a Egipto y ahí Julio César va a sostener amoríos con la famosa Cleopatra. Incluso Julio César llega a tener un hijo con Cleopatra. Pero la dictadura de Julio César no dura mucho, va a ser asesinado. Y a la muerte de Julio César se forma el segundo triunvirato entre gente muy cercana a Julio César, Lépido, Marco Antonio y Octavio. Y este segundo triunvirato va a dar pie a la tercera guerra civil. Tercera guerra civil, donde Octavio, que era sobrino de Julio César, derrota a Marco Antonio, que era el mejor soldado de Julio César. El triunfo de Octavio en la batalla de Accio. Y Octavio se proclama César Augusto, va a ser el primer emperador. Así es. Bueno, este es el esquemita de las guerras civiles. Sobre todo, mira acá el primer triunvirato, que da pie a la segunda guerra civil, y el segundo triunvirato que da pie a la tercera guerra civil, ¿no? César Augusto, ahí está, primer emperador de Roma, César Augusto, por supuesto. César Augusto comienza la dinastía Julio-Claudiana, donde va a estar César Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Nerón se incendia Roma y Nerón comienza la primera persecución a los cristianos. Nerón. De ahí viene la dinastía Flavia con Vespasiano, que construye el gran Coliseo romano, anfiteatro de Flavio. La dinastía Antonina, que es la mejor de todas las dinastías porque tuvo emperadores muy importantes, como Trajano, que logra la máxima expansión, o Adriano, que recopila las leyes.
Y luego ya cuando Roma entra en su periodo de inestabilidad, de crisis, tenemos por ejemplo a Constantino, y estos son los últimos grandes emperadores, ¿no? Constantino, que da el edicto de Milán con la libertad de culto, Constantino, claro, y luego Teodosio, que oficializa como religión el cristianismo, y Teodosio divide el imperio romano en Occidente, donde pone a su hijo Honorio, y Oriente, donde pone a su hijo Arcadio. Así es. Es la máxima expansión del imperio romano logrado con el emperador Trajano. Vemos incluso acá, primero acá en oscurito, lo que había sido la monarquía en Roma. De ahí vemos cómo se expande en la república y finalmente en el imperio, ¿no? Así es. Muy bien. El gran imperio romano. Muy bien, muchachos, entonces vamos a llegar hasta acá y ya nos veríamos en la próxima sesión. ¿Ya? Nos vemos, chicos. Cuídense bastante.